Hola, bueno, buenos días a todos y todas. La verdad es un placer estar aquí compartiendo por lo menos brevemente la apertura de esta mesa, de este debate. No queríamos faltar, tenemos una agenda sumamente apretada hoy. De aquí estamos saliendo rápidamente para Lanús, pero queríamos pasar primero a saludarlos, agradecerles a todos los organizadores, porque nos parece que es un tema crucial, importantísimo, este tema de la salud de los trabajadores que trabajan en los sistemas de salud, ¿no? Un par de títulos y reflexiones. Está claro que es impensable poder avanzar en un proceso de mejoría o de mejora continua de la situación de los trabajadores en un contexto de proyecto de país que no ponga a la salud en un punto principalísimo de la agenda nacional, ¿sí? Mal podemos pensar que tengamos buena salud los trabajadores de la salud en un sistema de salud que sea para pocos excluyente, elitista, curativo y fundamentalmente basado en el negocio y en el comercio de la salud. Por eso creo que es la línea divisoria clara que hoy se está viendo en el mundo de cuál es la disputa, que no es de hoy, viene de hace mucho tiempo, pero que hoy se puede visualizar dramáticamente porque todos los procesos se van profundizando a partir de la enorme concentración cada vez más grande que hay de los capitales en el mundo que controlan temas vitales como por ejemplo los medios de comunicación, como por ejemplo en este caso la industria farmacéutica y médica concentrada, la gran industria farmacéutica y médica concentrada que propone este modelo de exclusión, este modelo privatista, este modelo de no de la salud, sino de la enfermedad, ¿no? Es decir, el gran negocio es tener enfermos para curar y se concentra cada vez más en los grandes conglomerados urbanos, como estamos viendo en nuestro país, la medicina privada yendo por lo que es lucrativo. Y abandonan, cuando digo abandonan, lo abandonan físicamente, no están más en los lugares donde no hay rentabilidad, van hacia la rentabilidad y se concentran de tal manera que hoy 5 grandes empresas están controlando casi el 75% en Argentina de ese mercado, como lo definen ellos, de la salud. El resto del país, porque yo digo esto no es un tema conceptual teórico, es un tema de lo que nos pasa. Hoy la enorme mayoría de las ciudades pequeñas y medianas de nuestro país ya no tienen más efectores privados. ¿Por qué? Porque no hay lucro, no se puede mantener allí lo que es la alta complejidad por esos grupos habitacionales pequeños. Entonces abandonan ese territorio y se van hacia las grandes ciudades. Esto genera enormes distorsiones y enormes necesidades, pero quien banca el sistema de salud ante ese abandono es el sistema público.
Hoy el sistema público en la Argentina banca transfiriendo no menos de entre 30 y 40 mil millones de pesos a los otros dos subsectores de obras sociales y prepagos, porque han abandonado y las personas que viven en esas poblaciones tienen como único prestador al hospital público y al primer nivel de atención público. Esta manera de ver la salud lleva necesariamente a la concentración, Y este fenómeno que pasa en Argentina, hoy pasa también en Europa, en el resto del mundo. En Europa, hoy, ese complejo farmacéutico medicamentoso norteamericano va por los sistemas de posguerra de Europa, de múltiples maneras, ingresando como una de sus puntas de lanza, por ejemplo, con la problemática de los medicamentos de alto costo y baja incidencia, hoy insoportable para todos los sistemas de salud, tan insoportable que uno se tiene que basar con algunos números. El promedio de todos los medicamentos que se venden en el mundo cuesta $18. El promedio de los biológicos y biotecnológicos, $800. Eso ya no lo soporta ningún presupuesto. Y entonces empiezan a horadar, a deteriorar, por supuesto con una serie de otras maniobras que no tenemos tiempo de enumerar, estos sistemas en donde el Estado ha sido fuerte y ha dado garantías y empiezan a generar población, descremar la población de altos ingresos hacia sistemas prepagos o sistemas de seguros privados y van degradando la posibilidad de construir una salud pensada con un criterio más equitativo. En esa realidad y en estos proyectos de país y en estos proyectos de modelo de salud es imposible pensar en la salud de los trabajadores. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que debatir y sostener fuertemente el debate de cómo vamos a fortalecer cada vez más en nuestro país al Estado como garante del derecho a la salud en contraposición a este otro modelo. Y tiene una serie de aristas que hoy estamos discutiendo, debatiendo, y que por primera vez en la historia se han puesto como debate en el Consejo Federal de Salud y próximamente con el conjunto de los intendentes del país, porque nuestro sistema es un poquito complejo y hay algunos intendentes que no están amparados por la cuestión provincial, por lo tanto hay que generar dos ámbitos de debate. Con los intendentes que tienen a su cargo muchos hospitales, pero también el primer nivel de atención en dos de las provincias más importantes del país, y con el resto de los ministros de salud de la provincia. Hoy se está debatiendo esto. Por primera vez en la historia se ha puesto esto en debate en un organismo público porque tiene que ver con las perspectivas y el futuro de nuestro sistema de salud. Y no tiene que ver con las posibilidades, y que van a seguir siendo muchos, de que el gobierno nacional o quien sea aplique cada vez más recursos que hacen falta, porque al hospital y al primer nivel de atención hay que fortalecerlo también con recursos, tanto humanos como de recursos materiales. Pero no basta con eso, es un tema sistémico. Es un tema sistémico que hace que estas corporaciones que se concentran sobre las grandes ciudades, llevando el concepto de la medicina de lucro, generan una imposibilidad de competencia con la mano de obra que le pagamos en el Estado. Entonces nos succionan todo ese personal que encima luego con una oferta que tiene que ver con cuestiones que no son prioritarias de la salud, ¿no? Una serie de especialidades que realmente podrán ser importantes para alguien que se quiere hacer una cirugía estética, pero que no son una prioridad para la salud. Y sin embargo florecen todas estas ofertas para un público que puede pagar mucho y tenemos en paralelo que de los 3.200.000 personas que conforman los afiliados de esta medicina prepaga, que succiona todos estos recursos y que concentra, se lleva 1.200.000 salarios afiliados de los salarios altos de los sindicatos. Entonces descreman hacia allí. Yo todavía no he encontrado una explicación, porque esto comenzó a suceder fuertemente con la desregulación de Cavallo del año 2, de la década infame, de la segunda década infame. Y la verdad que no entiendo aún
esto un poco de sarcasmo e ironía seguramente, ¿por qué los gremios no accionan contra esto para recuperar esos afiliados para sus obras sociales y que vuelvan a ser solidarias, como fueron en su origen? Digo que hay mucho de ironía porque creo que sí sé qué es lo que pasa, pero bueno. Ustedes verán que es un poco complejo esto, pero nosotros en el Ministerio de Salud de la Nación estamos encarando en estos días no solamente el debate, sino una serie de acciones concretas. Veremos cuántas somos capaces de poner en marcha para empezar a corregir algunos, por lo menos, de estos problemas serios y plantear fuertemente el fortalecimiento del sector público de la salud y dentro del fortalecimiento del sector público de la salud, el fortalecimiento del primer nivel de atención, que es la estrategia principal. Estos dos rubros, el tema de los recursos humanos y el tema de los medicamentos, que hoy se llevan 1/3 de nuestro presupuesto o gasto en salud, porque mucho de esto, si está mal usado, es gasto, son las 4 grandes áreas, no porque sean las únicas, pero son las 4 grandes áreas que estamos abordando en el debate muy fuerte y que creo que tenemos que conseguir mucha masa crítica de debate, porque muchas de estas cosas están absolutamente invisibilizadas hacia la conciencia del común de la gente. Así que vuelvo a repetir, que poder hablar de la salud de los trabajadores tiene que ver con esto, porque si nosotros hoy pudiéramos tener todos esos recursos que se están quedando en donde no corresponde, puestos en el hospital público, podríamos pagar mejores salarios, tener mejores camillas para que nuestros camilleros no se anden esguinzando o jorobando la columna, etcétera, etcétera. Tendríamos mejor posibilidad de tener recursos que nos permitieran a su vez tener mejores condiciones de trabajo para todos. No todo es esto. Obviamente hay un montón de otras acciones que se pueden hacer, pero sin esto es imposible pensar que podamos tener trabajadores sanos en medio de un país en donde no podamos resolver convenientemente la problemática del sistema de salud. Y hablo del sistema de salud, que si bien está emparentado con la salud, no es la salud, ¿no? La salud, por suerte, pasa por mucho más por otro lado de aquellas cosas que podemos hacer los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los psiquiatras, por suerte. Pero más allá de eso, si nosotros logramos trabajar mejor, hacer más eficaz ese sistema que hoy tenemos de salud en la Argentina, obviamente también vamos a contribuir a mejorar un poco más todavía la salud de todos los argentinos. Así que yo les deseo que trabajen fuertemente, esperamos recibir las conclusiones, agradecerles nuevamente y bueno, nos estaremos viendo en nuevas oportunidades. Muchas gracias. Buen día a todos. Estamos muy contentos de estar acá en estas jornadas. Nosotros queremos plantear o abrir planteando una serie de polémicas que la queremos presentar para que se puedan también debatir y charlarlas. Nosotros creemos que si vamos a hablar de la salud de los trabajadores, creemos que hay un problema que no podemos obviar y que a nuestro entender hay una necesidad, más allá de que todos reconocemos que en los últimos 10 años ha habido una cantidad de avances que han sido importantísimos, pero creemos que hay una deuda pendiente que es un cambio en el paradigma de cómo se ve la salud de los trabajadores. Hoy todos sabemos que la ley de riesgo de trabajo, mal o bien conocida como la ley de ART, deja claramente una situación de lado que para nosotros es fundamental y que eso es lo que consideramos nosotros que hay que cambiar como paradigma. Nosotros no queremos hablar de ley de riesgo y de hecho ha habido mucha polémica durante todos estos años sobre este tema. Nosotros queremos hablar de prevención de riesgo de trabajo. Yo particularmente
por trabajar en el subte, trabajo en un área insalubre. Y he padecido determinadas cantidad de enfermedades, algunas de ellas, como por ejemplo la hipoacusia, y en realidad de nada nos sirvió que muchos compañeros vayan y cobren, o de nada no, es una compensación que nosotros no estamos en contra, pero que cobren porque ahora no escuchan bien. Yo sinceramente prefería escucharlos mejor ahora que poder cobrar un dinero producto de la afección que me provocó, esa como tantas otras que hemos padecido durante los peores años, los más negros, o como dijo recién el ministro, la segunda década infame. Y creemos que esta es una deuda que está pendiente, que hay que modificarlo. Y no solamente hay que modificar ese paradigma de hablar de prevención, porque precisamente la elaboración en la cual tenemos que proponernos tiene que ver con prevenir, tiene que ver de qué manera lo evitamos, que es lo que desgraciadamente los empresarios, el capital, no ha tenido ninguna política de prevención frente a eso. Por ejemplo, la CRT, creo que no hay ningún trabajador, ustedes pueden preguntarle, que conozca a los técnicos de la CRT que van a verificar las condiciones de trabajo. Digo, nosotros no trabajamos en una fábrica chica, trabajamos en una empresa con 4.000 trabajadores bajo convenio. Quizás en total trabajen entre 5.000 y 6.000 personas, y sin embargo nunca vimos un técnico. Y frente a las denuncias, muchas veces realizadas por nosotros, obviamente, no solamente que no se presentan, sino que buscan todas las artimañas para tratar de no reconocerlo. La misma artimaña que se utilizan para no atender a los trabajadores con enfermedades profesionales. Todos sabemos que el 65% de los accidentes laborales los atienden las obras sociales o la medicina pública, la salud pública. Consideramos que este es uno de los temas centrales, no solamente de los trabajadores, de las organizaciones de los trabajadores, sino fundamentalmente del Estado, fundamentalmente de la academia. Nosotros hemos trabajado muchas veces en investigaciones, porque la insalubridad que hemos conseguido en el año 2004, a pocos meses de haber asumido el presidente Néstor Kirchner, fue un previo trabajo hecho en contra de la realidad como se nos presentaba. Era solamente voluntad de algunos académicos, jefes de cátedra, que se animaban a trabajar con nosotros. Obviamente no teníamos respuesta de parte del Estado. Y creemos que esta jornada tiene que servir para eso, para también tratar de ver de qué manera tanto la academia, tanto el Estado y tanto las organizaciones sindicales pueden trabajar en investigación, en profundizar las investigaciones de las enfermedades que después vamos a padecer los trabajadores después de 10, 15, 20 años de vida laboral. Porque todo el mundo se puede enfermar. El problema es si se enferma porque está trabajando. Y esa es la característica del trabajador, que esas enfermedades son producidas por la forma que se trabaja. Y no es simplemente una persona que está en un lugar donde, por ejemplo, la silla está mal puesta, sino también los padecimientos que se van generando, el desgaste de la actividad en la cual el trabajador está realizando. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental modificar la legislación. Es claramente una necesidad y tiene que haber un complemento de todos estos actores para poder hacer una legislación acorde al país que soñamos, para poder avanzar en un proyecto de nación en la cual los trabajadores, como siempre ha sido repetido por las autoridades, tengan un rol fundamental y precisamente pueda haber elaborarse una política para que ese rol fundamental en el campo de la salud también tenga un correlato que no sea solamente cómo se los atiende, sino fundamentalmente cómo se los previene para que ellos no se enfermen. Y en este sentido, también es fundamental la participación de los trabajadores. Nosotros hemos llevado muchas iniciativas, obviamente, muchos de ustedes la conocen. No puede ser que todavía en la gran mayoría del país no existan los comités mixtos para poder trabajar
en conjunto y ver los trabajadores ser parte de la modificación, porque mejor que ellos no lo conoce nadie. Y los inspectores, que por general, o los empleados de la empresa, la gran mayoría de las veces, todos lo sabemos, si no somos hipócritas, lo tenemos que reconocer, están al servicio del lucro y no al servicio de mejorar esas condiciones. Esto es lo que para nosotros queremos dejar bien en claro y queremos plantearlo para poder debatir. Sin participación de los trabajadores, sin cambio de paradigma, en que el problema no es la salud, sino la prevención de las enfermedades de riesgo, no vamos a poder abordar esa deuda pendiente que tenemos, que es todo lo perdido durante los años anteriores, sobre todo, como dijo el ministro, en esa década infame, que claramente fue destrucción permanente y sistemática de condiciones laborales, como también de puestos de trabajo. No lo vamos a poder recuperar si no desterramos las lógicas que quedaron de esa década. Gracias. Nada más. Gracias, Héctor. Buenos días a todos y a todas. Bueno, darles la bienvenida a todos los presentes. Para la universidad es un orgullo tener a todos ustedes en esta jornada, acompañarlos en la organización y en todas las cuestiones, y felicitar también al Instituto del Mundo del Trabajo, que viene desarrollando una excelente actividad en el seno de la universidad. Y bueno, esperemos que puedan debatir con toda libertad y con toda comodidad para poder alcanzar los objetivos que ustedes han deseado. El saludo del licenciado Josami, el rector de la universidad, y del vicerrector, el licenciado Kauman, y bueno, y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta reunión. Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Un poco en nombre del conjunto de las universidades que hemos convocado a esta jornada, quería hacer 2 o 3 breves reflexiones y algún tipo de información que a mi juicio es necesario para el trabajo de la jornada, que creo permanecen bastante ocultas. En primer lugar, quisiera recordar que en el año 1992, casi los mismos actores institucionales que estábamos acá, en la ciudad de Rosario, nos convocamos para unir las acciones y el pensamiento del movimiento obrero con el pensamiento y la acción de los universitarios. En ese momento convocamos a un encuentro nacional en un contexto muy particular. Nos reuníamos universidades y trabajadores a analizar y a discutir la resistencia al modelo neoliberal. Sostuvimos durante 5 años ese espacio, y creo que hoy, esta misma jornada, y en el contexto en el que vamos a discutir, podemos decir con satisfacción que buena parte de ese modelo neoliberal se ha revertido. Hoy, como lo va a explicar Cristina en su conferencia, tenemos en la Argentina un Estado social de derecho que se fortalece todos los días, que amplía los derechos, el trabajo y los derechos de los trabajadores. Creo que el contexto en el cual, y ese es uno de los objetivos por los cuales hemos convocado esta jornada, es de qué manera se profundiza este proyecto nacional, democrático, de integración latinoamericana, como señalaba acá el compañero de la CTA, y para poder defenderlo y profundizarlo es necesario acelerar los pasos para eliminar las rémoras que aún nos quedan de la herencia del neoliberalismo. Y una de esas herencias fundamentales es el sistema de riesgo de trabajo en la Argentina, que va a contramano del proyecto nacional, e inclusive a contramano de lo que en el año 2012 enunciara nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando envía al Congreso Nacional el proyecto, por lo menos para hacer más justa la reparación de los daños a los trabajadores que estaban sancionadas en esa ley. Y envió un decreto que a mi juicio es necesario
recuperar, defender, profundizar, hasta tanto avancemos aún más, que es el decreto de la creación de las ART mutuas sin fines de lucro. Ahí nos estaban dando una señal que era necesario correr el sistema de riesgo del trabajo actual, ubicado en el sector del lucro de las aseguradoras privadas, en el cual los prestadores médicos se están incorporando a este mercado concentrado, como el caso de Galeno o Swiss Medical, que ocupan entre las 5 primeras ART, son 2 que pertenecen al capital médico industrial y que se apropian de esa parte de la renta. Hoy no solo el sistema es una rémora y una deuda con los trabajadores, sino que se constituye en una trama para profundizar el proceso de reindustrialización independiente en la Argentina. Y lo digo porque el 7% de promedio de la masa salarial en la Argentina es el costo que tiene el sistema de riesgo del trabajo. Y genera una acumulación de 36 millones de pesos al año, representando una renta del 19% para las ART y para otro sector más parasitario todavía, como son los promotores de seguros, que se quedan con el 5% de esa masa salarial. Quisiera señalar muy breve, para dejarle el tiempo a Cristina de su conferencia, cuáles son, a mi juicio, los datos más relevantes necesarios para el debate y plantear 3 ejes que, a mi juicio, tenemos que plantear en esta jornada. En primer lugar, digamos que se ha incrementado el número de trabajadores y empresas aseguradas en la Argentina, duplicándose del año 2003 a la fecha. Hemos pasado de 4,5 millones de trabajadores a 9 millones de trabajadores asegurados. Las ART han incrementado su recaudación a un ritmo anual del 42%, que supera lo que los trabajadores anualmente consiguen de incremento salarial en las paritarias. Los accidentes de trabajo dentro de los establecimientos, tenemos que reconocer, han disminuido, pero se incrementan y se siguen incrementando sin que se pueda evitar los accidentes in itinere. Todavía cuando los trabajadores salen de su casa para ir a trabajar y vuelven del trabajo para realizar su vida familiar, social, reproducir lo que se desgastaron en el trabajo, se accidentan o encuentran la muerte. Todavía se mueren 2 trabajadores por día en la Argentina adentro del establecimiento y cuando van y vuelven del trabajo. El sistema de riesgo de trabajo en la Argentina es ampliamente deficiente y lo sostengo en lo siguiente, es decir, a pesar de que se ha aumentado el número de trabajadores y de empresas aseguradas en la Argentina, los días de baja, es decir, los días que los trabajadores no pueden reintegrarse a trabajar porque se demora el diagnóstico, porque la asistencia es tardía y no con los mejores y los más avanzados métodos de diagnóstico, van en aumento de manera alarmante. Es necesario mirar las estadísticas oficiales para darse cuenta del incremento de los días de baja. Y se mantiene lo que denominamos el ocultamiento jurídico de la enfermedad profesional. Y este es un dato que en el debate aparece poco y me parece fundamental. Desde el año 1996 a la fecha, en el sistema de riesgo del trabajo y las aseguradoras y las comisiones médicas de la superintendencia reconocen la misma cantidad de enfermedades profesionales. El índice de enfermedad profesional desde la creación del sistema hasta la fecha no supera el 1,7 por 1000 de trabajadores asegurados. Y esto es un escándalo, esto es un ocultamiento jurídico que tiene su base en la ley y en el sistema que regula, administra este aspecto. Pero lo que es grave y es necesario que discutamos, y por eso el título de la jornada, la salud de los trabajadores en la seguridad social, es que el 65% de las enfermedades profesionales se diagnostican, se atienden en los hospitales públicos o en las obras sociales de los trabajadores. Y este también es otro elemento que es necesario revertir y por eso es necesario ubicar el tema de los riesgos del trabajo en otra dimensión donde están. Digo que es ineficiente por lo siguiente, es decir, el pez por la boca muere. En el año 2013, ¿qué dice la UART?
dan cifras muy grandes sobre todo lo que han hecho, pero fíjense, han hecho 1,8 visitas por cada empresa, o sea, han hecho una visita al año a las empresas que tienen aseguradas. Han hecho 2 recomendaciones a los empleadores y han hecho una inspección por cada accidente de trabajo, que es decir, no han hecho prácticamente nada. Por eso creo que es necesario retomar lo que planteaba Cristina Kirchner, no Cristina Laurel, Cristina Kirchner, cuando envió el mensaje. Tiene la suerte, Cristina, de tener ese nombre, además, ¿no? Cuando envía el mensaje para la reforma de la ley diciendo que se iba a debatir durante el año legislativo 2012. ¿Cuáles son y para terminar, a mi juicio hay 3 ejes. En primer lugar, tenemos que denunciar y tenemos que poner claridad sobre los falsos ejes que la UART y que la UIA han planteado sobre cuáles son las principales necesidades en materia de salud y seguridad de los trabajadores. Nos quieren hacer creer que los 3 principales problemas son el ausentismo laboral, las adicciones y los juicios, cuando en realidad el principal problema que tiene el tema de la salud de los trabajadores es el incumplimiento de las principales leyes e inclusive la propia ley de riesgo del trabajo, a las cuales no cumplen ni siquiera esta ley del neoliberalismo. Creo que esa es la primera tarea que tenemos. La segunda, la cuestión central está en el debate de hoy, cómo superar la dicotomía que existe entre la salud, enfermedad, tensión, de las denominadas enfermedades comunes o inculpables con las enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Ahí hay, como decía el compañero de la CTA, es un tema fundamentalmente de paradigma de concepción y recuperamos nosotros lo que nos ha enseñado Cristina Laurel sobre qué es el proceso salud-enfermedad y que no hay separación entre la salud dentro y fuera de la fábrica. Y por último, creo que es necesario discutir cuáles son los tiempos y pasos necesarios para que el sistema de riesgo del trabajo deje de estar en el campo de lo privado, lo lucro y la rentabilidad y se incorpore al más amplio objetivo de la seguridad social, la salud y el bienestar de los trabajadores.